Buenas noches, estimados participantes del curso. Bienvenidos a este webinar que corresponde a la quinta edición del curso virtual Herramientas para el diseño e implementación de infraestructura natural en América Latina. Como les he contado anteriormente, este curso es desarrollado por Ecodecisión, Forest Trends, y es apoyado por ADERASA, que es la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas. Contamos con el auspicio de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, la Fundación Tinker y la Fundación Batten. Mi nombre es Tamara Montalvo, soy la coordinadora general del curso y estoy a su disposición para guiarles en el proceso de aprendizaje, de interacción con la plataforma y de interlocución con los docentes. Tenemos el privilegio de contar con profesionales de amplia experiencia en conservación, gestión integral del agua, finanzas para la conservación, leyes ambientales y otros temas más. Antes de iniciar este webinar, quiero comentarles que tenemos 75 participantes en esta edición del curso. Contamos con representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Estamos muy contentos de esta diversidad en esta edición y les invitamos a seguir participando en todas las actividades que tenemos planificadas para ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Luis Acosta. Luis es responsable de la Dirección de Ámbito de la Prestación en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú. En sus estudios, Luis es ingeniero agrícola y después cuenta con una maestría en gestión integral de cuencas hidrográficas. Luis es un profesional de amplia experiencia en gestión integral del agua en las cuencas de los Andes, también en servicios ecosistémicos hídricos e hidrología de cuencas andinas. Luis tiene una experiencia reciente en el desarrollo de herramientas y metodologías para el diseño e implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos aplicados a diferentes cuencas y regiones del Perú. Luis es miembro de la Red Peruana de Investigación Ambiental, del Colegio de Ingenieros de Perú y de la Red de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos. Tiene varias publicaciones en estos temas y, como ustedes habrán visto en los materiales de este módulo, tenemos algunos de ellos disponibles para ustedes. En cuanto a la operación de la plataforma, les recuerdo que ustedes tienen un menú que se encuentra en su pantalla, usualmente a la derecha, y pueden utilizar para enviarnos sus comentarios o sus preguntas a través de este menú. Hay un botoncito que dice preguntas y este lo pueden utilizar para enviarnos sus dudas. Si experimentan algún problema con el sonido de la conversación, por favor, no duden en escribirnos también en las preguntas para que podamos sugerirles algunos mecanismos de solución. Para optimizar el sonido de la plataforma, tenemos dos recomendaciones. La una es que cierren las ventanas que ocupan ancho de banda en su equipo, porque así tendrán una mejor experiencia. Y la segunda es que utilicen audífonos, puesto que estos captan mejor el sonido que está al otro lado de la computadora, ¿no? Una última invitación es que en la plataforma ustedes actualicen la información de sus perfiles, incluyendo una foto y su información profesional, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer en la información de perfil que se encuentra en la plataforma del curso, disponible en aulavirtual.ecodecisión.com.es. Bueno, entonces, sin más, quiero agradecerle a Luis esta noche por estar con nosotros y bienvenido a este webinar. Adelante, Luis, por favor. Buenas noches, Tamara. Buenas noches a todos los participantes del curso. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes.
para conversar sobre temas que realmente nos apasionan y en el cual venimos trabajando, ¿no? Es que cómo a partir de el cuidado de las fuentes de agua podemos garantizar o dar sostenibilidad a los servicios de saneamiento, que es un trabajo que venimos realizando en el Perú, pero también entiendo que son acciones que se vienen realizando a nivel de toda la región, de toda la región andina. En esta oportunidad queremos compartir como parte de este módulo 2 el análisis hidrológico para poder diseñar adecuadamente las intervenciones en los ecosistemas a través de la infraestructura natural para garantizar una adecuada provisión de los servicios ecosistémicos hídricos. Esta presentación la hemos preparado con Junior Hill. Ambos trabajamos en SUNAS y SUNAS es el regulador de los servicios de saneamiento en el Perú y ha estado participando activamente en la implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que es la forma como se canaliza el financiamiento para conservar las fuentes de agua en nuestro país. Dentro de la presentación también voy a comentar algunos aspectos relacionados a este mecanismo de retribución o a esta experiencia del país, ¿no? La foto que ven en la pantalla es la foto de la laguna Piuray-Corimarca. Esta laguna es de mucha importancia para la ciudad de Cusco porque abastece de agua a la ciudad de Cusco, pero también es muy importante para nosotros como SUNAS y también para nuestro país, porque es acá donde se ha empezado a trabajar una de las primeras experiencias de la implementación de los mecanismos de retribución, ¿no? Esta laguna está a más o menos 40 kilómetros de la ciudad de Cusco. Bien. Un primer mensaje o un primer comentario que quisiera compartir con ustedes es que para trabajar en temas de agua no podemos trabajar en base a fórmulas preestablecidas. ¿Por qué? Porque nuestros territorios en los Andes y en Sudamérica en general son territorios bastante diversos, ¿no? No podemos encontrar dos cuencas iguales, por lo tanto no podemos aplicar la misma fórmula a todo sitio. Entonces es importante el trabajo específico para solucionar un problema específico en una cuenca específica, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo en Perú, donde tenemos ecosistemas muy diversos y cuencas muy diferentes, ¿no? Tenemos en la costa uno de los desiertos más áridos del mundo, y en el oriente, en la selva, tenemos una de las zonas con mayor precipitación del mundo. Los extremos, ¿no? Entonces, en estas condiciones es donde tenemos que trabajar y realizar el diseño de nuestras intervenciones. Luego, quiero compartir también sobre algunos problemas comunes que estamos enfrentando nuestra población, nuestros países, ¿no? Uno de los temas para nosotros, y entiendo que también para las diferentes ciudades que están en la región, es el crecimiento desordenado en las ciudades, ¿no? Y esto tiene consecuencias porque significa que ante un crecimiento desordenado, los costos de abastecer servicio de agua potable son muy elevados, ¿no? La foto de la izquierda de la pantalla es una foto de un lugar de la ciudad de Lima, ¿no?
Lima tiene 10 millones de personas, no entran más personas en este territorio, y se han ocupado hasta los cerros, como se ve ahí, con construcciones rústicas, ¿no? Y llevar agua a estos sitios donde generalmente están las poblaciones de menor ingresos, se hace mucho más complejo. O, como en la foto de la derecha, estas personas o este crecimiento desordenado, lo que ocurre es que se asientan en lugares de alto riesgo y los sistemas que podamos construir siempre están siendo vulnerados, ¿no? Y esto significa luego elevar los costos del servicio o la inversión para acceder al servicio de saneamiento. Este es un tema muy complicado a lo que estamos enfrentando. Otro problema general es la contaminación de nuestras fuentes de agua, ¿no? El crecimiento de la población, la intensificación de las actividades productivas, lo que genera es que tengamos cada vez mayor presión sobre los recursos hídricos, ¿no? No tenemos, uno de los problemas grandes en nuestro país, en Perú, es el tratamiento de las aguas residuales y, por consecuencia, la contaminación de las fuentes de agua o la contaminación de las fuentes de agua producto de actividades productivas, agrícolas o industriales. Y es un tema que permanentemente estamos enfrentando porque luego las empresas de agua o los prestadores del servicio de saneamiento tienen que realizar mayor esfuerzo en tratar este agua para brindar el servicio de saneamiento, ¿no? Un tercer problema es la degradación de los ecosistemas de interés hídrico, ¿no? Hay un proceso fuerte de cambiar el uso del suelo para convertir bosques en zonas agrícolas o para convertir zonas de páramo en zonas de pastoreo, generando problemas en la cantidad o en la calidad del agua. Y esto se va a reflejar en mayores costos para el tratamiento del agua y brindar el servicio. Finalmente, tenemos los efectos del cambio climático. El cambio climático lo que genera es un grado de incertidumbre a los trabajos o a los proyectos que pensamos implementar. Además que intensifica los fenómenos naturales y genera el mayor riesgo para las poblaciones, ¿no? Esta intensificación de los fenómenos puede generar la destrucción de la infraestructura o en algunos casos hasta hacer que las infraestructuras sean abandonadas porque simplemente ya no sirven. Y todo esto va generando cada vez mayor dificultad para poder acceder a un servicio de saneamiento eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos enfrentar este problema? Hay varios aspectos, desde varios aspectos que debemos trabajar para enfrentar este problema. Está desde el tema de la demanda, desde el tema de la gobernanza del agua, desde el tema de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y en esta parte lo que, por el tema y del curso, vamos a enfocarnos básicamente en cómo tenemos que trabajar, enfrentar estos problemas desde afianzar la oferta como una de las soluciones que se necesitan trabajar, ¿no? Y para esto, hasta hace un tiempo, la cadena de suministro de los servicios de agua potable, el país estaba concebido desde el punto de captación de los cuerpos de agua. Desde la captación hacemos el transporte, el tratamiento de agua cruda, el transporte y conducción del agua tratada, el almacenamiento del agua potable, la distribución, el uso, la distribución por las redes de recolección del alcantarillado, las plantas de tratamiento, el transporte y la disposición final, ¿no? Entonces, estábamos centrados en captar el agua y devolverla a una fuente adecuada, pero no estábamos viendo de dónde viene el agua y cuáles son los problemas a los que se está enfrentando estas fuentes de agua que puedan poner en riesgo la disponibilidad en este punto de captación. Entonces, a partir de
ya casi una década, la cadena de suministros hemos incluido la fuente de agua, donde la empresa de agua debe tener responsabilidad también por cuidar la fuente y poder conservar en los ecosistemas que brindan los servicios ecosistémicos, que al final de cuentas es usado por la empresa para brindar el servicio de saneamiento. Entonces, hemos incluido a la fuente de agua como parte de la ecuación, ¿no? Esto lo hemos logrado a través de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que es una adaptación al pago por servicios ambientales, adecuado a las condiciones de nuestro territorio, en el cual planteamos que la empresa de agua, ¿no?, cobre a través del servicio una retribución en la tarifa, y esta retribución es invertida en la parte alta de la cuenca para que los pobladores de la cuenca puedan hacer acciones de conservación, restauración o uso sostenible, ¿no?, para que se conserven los servicios ecosistémicos hídricos y puedan ser aprovechados por la empresa de agua aguas abajo, ¿no? Entonces, el mecanismo es un mecanismo de transferencia de recursos entre actores sociales a fin de crear incentivos para alinear las decisiones individuales o colectivas de uso de la tierra con el interés social en la gestión de los recursos naturales, ¿no? Parte de un acuerdo entre la empresa de agua y las comunidades aguas arriba, que tienen que hacer acciones de conservación para mantener los servicios ecosistémicos. Eso es en resumen lo que plantea el mecanismo de retribución por servicio ecosistémico. Este concepto está respaldado en un marco normativo ya que tiene el Perú, que es la ley 20.215, que es la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Esta ley es del Ministerio del Ambiente, tiene además un reglamento de la ley. En el reglamento indica que las empresas de agua pueden ser retribuyentes o pueden generar esta retribución por los servicios ecosistémicos en las cuencas hidrográficas. Las empresas de agua deben recaudar a través de sus tarifas estos recursos por concepto de mecanismos, y las empresas de agua están facultadas para formular, evaluar y aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública en los ecosistemas que proveían servicio ecosistémico. Este tercer punto es el que habilita a las empresas para que puedan hacer inversiones en su fuente de agua. Sin este punto, las empresas no podían hacer inversiones más allá del punto de captación. Luego también tenemos el decreto legislativo 1280, que es la ley marco de la gestión de prestación de los servicios de saneamiento, ¿no? Es una ley del sector saneamiento en donde indica y obliga a las empresas de agua que tienen que promover acuerdos para implementar mecanismos de retribución. Le da las facultades a las SUNAS para incluir en la tarifa el monto para retribución, y mediante resolución tarifaria, la SUNAS debe aprobar las condiciones para administrar la ejecución de dichos fondos por concepto de mecanismo. Finalmente, la SUNAS ha implementado una directiva, la 045, para el diseño e implementación de los mecanismos de retribución. Con esto tenemos el marco normativo ya consolidado para poder implementar, para que las empresas de agua puedan involucrarse en la gestión integral de los recursos hídricos a través de la conservación de las fuentes de agua, ¿no? La directiva 045 específicamente establece las etapas de cómo tiene que ser diseñado e implementado el mecanismo de retribución. Hay un proceso que indica cómo debe ser el diseño, luego cómo ese diseño debe incorporarse en la tarifa del servicio de saneamiento, cómo debe ejecutarse esos fondos de conservación, y además la SUNAS supervisa la implementación de estos mecanismos a través de su dirección de fiscalización, ¿no? El proceso se ha empezado en el 2013 con una empresa que incluía mecanismos, y esto se ha ido consolidando poco a poco
hasta que el 2019 ya tenemos el 66% de nuestras empresas de agua a nivel nacional que ya cuentan con un fondo de mecanismos, destinando alrededor de 40 millones de dólares para la conservación de las fuentes de agua, ¿no? Y entonces, en esta introducción un poco larga que creo era necesario para entender un poco el contexto del Perú, eh, vamos a conversar cómo es que implementamos estos mecanismos en el país, ¿no? Entonces, lo primero para hacer que una empresa de agua pueda invertir y decidir incluir en la tarifa el fondo para conservación, teníamos que hacer que las empresas entiendan por qué tiene que conservar las fuentes de agua y cuáles son los beneficios que se espera de esta conservación. Un punto importante, un punto de partida, es que para poder transmitir y poder explicar esta importancia de conservar las fuentes de agua, es que nosotros tenemos que conocer cómo funciona el ciclo hidrológico en una cuenca o en un sistema donde las empresas de agua tienen sus fuentes de agua, ¿no? Un primer punto de partida es entender cómo funciona este ciclo hidrológico. De manera general, como el ciclo hidrológico, pero además dentro de este ciclo hidrológico vamos a encontrar, dentro de este espacio de cuenca donde ocurre el ciclo hidrológico, vamos a encontrar que se generan los servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Y hemos identificado 4 servicios ecosistémicos hídricos que son de interés para las empresas de agua, ¿no? Es importante resaltar que no siempre los diferentes usuarios de agua en una cuenca, llámense usuarios de agua potable, usuarios de riego, usuarios industriales, etcétera, no todos demandan el mismo servicio ecosistémico hídrico. Depende de la actividad, la cantidad, el momento que necesitan el agua. Entonces, es importante poder conocer, ¿no?, cuáles son los servicios ecosistémicos hídricos que están demandando determinado usuario, ¿no? Entonces, lo primero es ver qué tipo de usuario estoy analizando, si es en este caso es usuario de agua potable, pero en la cuenca hay otros usuarios, como he dicho. Entonces tenemos que identificar este usuario de agua potable, cuáles son los servicios ecosistémicos hídricos que están demandando. Para el caso de agua potable hemos identificado 4 servicios ecosistémicos hídricos. Un primer servicio ecosistémico hídrico es el rendimiento de agua, ¿no?, que le llamamos la fábrica, ¿no? Y definimos la fábrica como la capacidad que tienen los ecosistemas de producir agua en una cuenca. Esta capacidad podemos medir en función al caudal medio que se registra en la fuente, en el río, ¿no? O sea, no nos importa en qué momento, para medir el rendimiento hídrico o conocer la fábrica que llamamos, no nos importa el momento en que se está generando, sino lo que nos importa es la cantidad de agua que genera la cuenca, el caudal medio, ¿no? Y en las fotos quiero ilustrar de alguna manera cómo esto está relacionado, cómo la cobertura vegetal y la conservación está relacionado con la cantidad de agua, ¿no? Acá tenemos una cuenca en estado natural, ¿no? En el país, en el Perú, la mayor parte de las partes altas de la cuenca, de las nacientes de la cuenca, son ecosistemas de puna. Solo en el norte del Perú tenemos páramos, ¿no? Pero principalmente tenemos ecosistemas de puna seca o puna húmeda, ¿no? Esta foto de la izquierda es un ecosistema de estado natural. La foto del medio es un ecosistema de puna, pero que ha sido convertida a cultivos de papa. Y la foto de la derecha es un ecosistema de puna que ha sido convertido, cambiado de uso, a un bosque de pinos.
Si medimos el rendimiento a la misma cantidad de lluvia en estas cuencas, medimos el rendimiento en cada una, lo que vamos a ver es que en esta cuenca el rendimiento puede ser mucho mayor que esta, debido a que esta cuenca posee los árboles, los pinos, que tienen una tasa de evapotranspiración mucho más alta que los pastos. Por lo tanto, evaporan más agua a la atmósfera y el rendimiento hídrico de esta cuenca va a ser menor que esta. Y donde hay cultivo de papa va a ser un rendimiento intermedio respecto a la cuenca en estado natural, ¿no? El otro servicio ecosistémico hídrico de importancia es la regulación hídrica, y nosotros lo llamamos la esponja, ¿no? Y este servicio ecosistémico es la capacidad que tiene el ecosistema de almacenar agua en periodos de lluvia para luego liberar lentamente durante periodos secos de estiaje. De tal manera que el caudal del agua en la fuente sea lo más permanente posible, ¿no? Estas dos fotos no es la misma cuenca, son dos cuencas diferentes, una muy cercana a la otra. En una misma comunidad, esta persona sí es la misma, es el presidente de la comunidad. Esta foto ha sido tomada en un mes de agosto, ¿no? Donde la última lluvia registrada en este ecosistema ha sido en abril, el mes de abril, y lo que podemos ver es que en esta cuenca el flujo de agua ya no existe. Vemos una cuenca un cauce de la cuenca bastante degradado, y si vemos cómo está la cobertura vegetal, prácticamente no hay cobertura vegetal, y peor aún, si vemos, el suelo orgánico se ha eliminado. Respecto a esta otra cuenca, donde está moderadamente conservada, vemos todavía que hay suelo orgánico y hay una cobertura vegetal que está protegiendo ese suelo orgánico, y el cauce del río está más estable. Y lo principal de todo, que aún todavía sigue habiendo flujo de agua por esta cuenca, ¿no? Entonces, esta conservación del suelo a través de la cobertura vegetal, lo que ha generado es un proceso de regulación del agua, ha almacenado agua en el ecosistema para poder drenar poco a poco y mantener el flujo de manera permanente, respecto a esta otra donde ha sido totalmente degradado y el flujo prácticamente ha desaparecido, ¿no? Entonces, hay una relación entre conservación de la cuenca y la regulación hídrica de la misma. El tercer servicio ecosistémico es el control de sedimentos, y esto es mucho más fácil de entender, porque rápidamente podemos ver que una cuenca que tiene una buena cobertura vegetal, como en la foto de la derecha, ¿no? Viene una lluvia y la cobertura vegetal, en este caso los bosques, amortiguan el golpe de lluvia, caen y empiezan a drenar y a filtrar el agua, y por lo tanto vamos a tener en el cauce un agua con poco sedimento, o un agua bastante clara, con poca turbiedad. Pero si sometemos la cuenca a un proceso de deforestación, como en este caso en la figura de la izquierda, rápidamente vamos a darnos cuenta que ante una lluvia fuerte, todo este suelo que está desprotegido va a ser lavado, va a ser llevado al cauce, y por lo tanto la calidad del agua en el cauce va a disminuir, va a tener un agua de mucho menor calidad. Y lógicamente tratar un agua muy turbia respecto a un agua que está bastante buena en calidad va a ser mucho más costosa el agua turbia, ¿cierto? Y de la misma forma, la calidad de agua también es un tema que es un servicio ecosistémico que ofrecen los cuerpos de agua, y estos dependen del tamaño, de la degradación a la que está siendo
sometida a la presión que ha sido sometida. Entonces, los cuerpos de agua tienen una capacidad de purificar ciertos contaminantes, pero cuando se pasa esa capacidad de purificar contaminantes, empieza a haber los procesos de degradación, ¿no? Y claro, tratar un agua de esta calidad respecto a un agua de esta otra va a ser mucho más costoso y mucho más difícil, ¿no? Entonces, en resumen, lo que estamos mostrando es que hay una relación directa entre el estado de conservación de una cuenca o la degradación de una cuenca con la disponibilidad del servicio ecosistémico y con la provisión del servicio de agua potable. Es importante que cuando nosotros queramos establecer un mecanismo de conservación, podamos identificar claramente esta ruta. ¿Cuál es la relación entre el servicio ecosistémico afectado, cómo es que se afecta a través del cambio de uso del suelo o algún tipo de presión, y cómo ese servicio afectado, ese servicio ecosistémico afectado, tiene repercusión en el servicio de saneamiento, ¿no? Es clave este proceso. Un paréntesis para hacer un comentario: cuando nosotros empezábamos a hacer todo este trabajo de diseñar y tratar de entender cómo funcionan los servicios ecosistémicos y cuáles son los problemas que están afectando la calidad de estos servicios en la cuenca, lo primero que hicimos era recurrir a trabajar con modelos hidrológicos, ¿no? Pero lamentablemente en nuestras cuencas, a la escala de intervención, por lo general no contamos con información adecuada de precipitaciones, de caudales y del estado de la cobertura, como para sacar modelos, resultados a través del modelo, resultados robustos. Entonces siempre estábamos teniendo problemas con el modelamiento, por lo que hemos decidido trabajar una metodología del diagnóstico hídrico rápido que lo va a compartir mi compañero Junior Hill en la siguiente reunión. Pero este diagnóstico hídrico rápido está basado en que a partir de un entendimiento básico del funcionamiento de los servicios ecosistémicos hídricos y un trabajo fuerte de recorrido y análisis en campo en la cuenca, poder identificar cuáles son esos servicios ecosistémicos hídricos prioritarios para la empresa, cómo están siendo afectados esos servicios ecosistémicos y cuáles son los problemas que se van generando en el servicio producto de estos servicios ecosistémicos afectados, ¿no? Y si vemos cuáles son los problemas que ocurren en la cuenca, esto sí es muy diverso, hay por lo general problemas antropogénicos en toda cuenca. No he conocido hasta ahora una cuenca que no haya sido sometida a alguna actividad antropogénica, y eso va teniendo consecuencias. Y queremos hablar, ya entrando a la última parte de esta conversación, a cuáles son esos impactos que se van generando a través del cambio de uso de la tierra, ¿no? Y estos son estudios que se han hecho en el marco de la iniciativa de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos, que es una iniciativa donde intervienen diferentes organizaciones universitarias de la región andina, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia, pero también participan organizaciones de desarrollo, tipo ONGs o organizaciones gubernamentales, como es el caso de nosotros o las empresas de agua, ¿no? Esta iniciativa lo que busca es conocer o entender el funcionamiento de los servicios ecosistémicos y los impactos que puede generar diferentes cambios de uso de suelo y el impacto que pueda tener eso sobre la disponibilidad de agua en una cuenca, ¿no? Uno de los temas que ya les he conversado es el impacto de los pinos.
¿no? Como los pinos, que son una especie exótica de rápido crecimiento con tasas de evapotranspiración muy altas, si introducimos a ecosistemas como páramos, como punas, ¿no es cierto? Pensando siempre en tratar de mejorar la disponibilidad de agua, si es que no conocemos de este tipo de estudios, podemos hacer que empezar a sembrar pinos en todos estos ecosistemas con la justificación de que vamos a cosechar agua. Cosecha de agua es un tema muy de moda en el Perú y donde se está sembrando también, dicho sea de paso, bastante pino, pero estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? En vez de cosechar agua para que tengamos disponible en la cuenca, a través de los pinos estamos evapotranspirando el agua y disminuyendo la disponibilidad de agua en la cuenca, ¿no? Es importante que este tipo de estudios podamos compartir y hacer que los tomadores de decisiones puedan conocer y utilizar para que puedan diseñar sus programas de gobierno. Dicho sea de paso, ya nosotros como SUNAS no aprobamos tarifa en sitios donde presentan la siembra, la reforestación de cuencas con pinos, porque ya sabemos, tenemos conciencia que no es beneficioso para, para mejorar la disponibilidad de agua, al menos en las condiciones de cuenca donde están todavía conservadas o no muy degradadas, ¿no? El otro tema también que hemos visto es el impacto del sobrepastoreo. El sobrepastoreo lo que hace es compacta el suelo, ¿no? Y al compactar el suelo pierde sus propiedades hidrológicas de almacenamiento de agua, pierde su capacidad, sus espacios porosos y por lo tanto su capacidad de almacenar y regular agua. Por lo tanto, un suelo sobrepastoreado va a tener una menor regulación hídrica. Pero además, si el sobrepastoreo es muy fuerte, lo que va a terminar siendo es eliminando la cobertura vegetal y luego generando un proceso de erosión, y cuando el proceso de erosión es fuerte, ya los servicios ecosistémicos son muy difíciles de recuperar, ¿no? Entonces, el sobrepastoreo es un tema serio también en nuestros ecosistemas, que estamos tratando de regular de alguna manera a través de la intervención con los mecanismos de reproducción, ¿no? Pero también estamos buscando nuevas formas, nuevas prácticas para poder infiltrar agua y poder cosechar luego aguas abajo, ¿no? Y para esto nos estamos apoyando ya del conocimiento ancestral, ¿no? En este caso, hace poco, también en el marco de la iniciativa de monitoreo hidrológico, el doctor Boris Ochoa ha liderado una investigación con un grupo de la iniciativa para investigar una infraestructura realizada en la época pre-inca, hace más de 1400 años, por la cultura wari, que se llama el mamanteo o las amunas, que son técnicas que ayudan a infiltrar agua en épocas de lluvia, ¿no? Para que el agua, en vez que fluya por la superficie, empiece a drenar por el suelo y el subsuelo y la parte hidrogeológica. Y entonces, lógicamente, que llegar de un punto aguas arriba hasta un punto aguas abajo por la superficie es mucho más rápido que llegar esa misma gota, llegar desde este punto hasta ese otro punto por el suelo o por debajo del suelo, ¿cierto? Y acá podemos ver la información, ¿no? A través de trazadores, ¿no? Se han infiltrado en la parte alta, en un mamanteo, en una infraestructura ancestral, como lo comunicaba, ¿no? Para ver ese agua que se infiltra en estas acequias de mamanteo, dónde sale, que son unos manantes que utiliza la comunidad para su servicio de agua potable
o para su servicio de riego. Acá se ve bien pequeñito la comunidad. Pero el hecho de utilizar el mamanteo, lo que hacían era que el agua que se infiltraba en determinada época, a finales de lluvia, has hecho la prueba en el mes de abril, esa gota infiltrada, ese colorante, se ha logrado seguir el rastro y se ha identificado que seguía saliendo el agua infiltrada en abril en noviembre del mismo año. O sea, había una capacidad, una demora de llegar desde este punto hasta el punto de verificación casi de más de 6 meses en tardía, ¿no? Entonces, esta infraestructura que es muy común en la parte alta de las cuencas de la región de Lima han sido construidas por los Wari y estamos poniéndola estamos rehabilitando para poder utilizarla como una forma también de recargar los acuíferos o mejorar la regulación hídrica de las cuencas que abastecen de agua a Lima. Este es un estudio muy interesante que seguramente a través del curso se va a compartir con ustedes si es que ya no se ha compartido, ¿no? Esta es otra experiencia, ¿no?, que estamos trabajando en SUNAS. Esta es la ciudad de Tarapoto, que está ubicada en la parte oriental, en la selva del Perú. Es una ciudad mediana, ¿no? Esta ciudad se abastece de agua de estas 3 microcuencas, ¿no? Cada una de estas 3 microcuencas está en diferente estado de intervención. La cuenca de Cachiyacu, todavía tiene un 70% de la superficie con bosque natural y ha habido un 30% de cambio de uso de la tierra, de la cobertura. Esta cuenca de Chilcayo ha sido un poco más degradada que la de Cachiyacu, y la cuenca de Huasillacu también degradada, pero además se ha construido una carretera a través de esa cuenca. Cuando empezamos a monitorear los niveles de turbiedad de estas 3 cuencas, claramente vemos que hay una gran diferencia en los niveles de turbiedad entre la cuenca de Cachiyacu y la cuenca de Ahuasillacu, que son la línea roja. Y lógicamente que esto va a tener un efecto directo sobre la cantidad de los insumos químicos que necesita la empresa de agua para poder tratar el agua con estos diferentes niveles de turbiedad, ¿no? Hay casos donde este agua de Cachiyacu prácticamente viene con una transparencia de menos 10 unidades de flenolética de turbiedad y es muy fácil de hacer el tratamiento. Y hay casos en donde este agua de Huasillacu sobrepasa los 1500 NTUs y lo que tiene que hacer la empresa es simplemente cerrar su captación porque la planta no tiene la capacidad de tratar estos niveles de turbiedad que son muy, muy altos, ¿no? Y eso, lógicamente, si para la planta en su trabajo, lógicamente no produce agua, no vende agua y es afectada en sus ingresos. Y además va a tener que usar más insumos químicos y por lo tanto va a ser afectada en sus ingresos económicos, ¿no? Hasta ahí quería compartir con ustedes esta primera parte de este módulo 2. El siguiente módulo, mi compañero Junior Hill va a presentarles algunas herramientas que hemos diseñado para hacer el análisis hidrológico y cómo estamos incorporando, cómo hacemos el diseño para incorporar los mecanismos en la tarifa de agua potable. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas o comentarios, les dejo abierto el micro. Mil gracias, Luis. Como siempre, muy interesante tu exposición. Le doy paso a Marta, que nos va a ayudar con la moderación. Adelante, Marta.
Gracias, Lucho. Gracias por estar aquí y nuevamente por el apoyo que nos das con este curso. A mí me parece muy importante resaltar para todos los asistentes que en Lucho tienen uno de los mejores instructores y es un profesor por naturaleza. Entonces, no duden en hacer todas las preguntas que se les pase por la mente. Y tal vez antes de comenzar, yo quería, Lucho, que te vuelvas a proyectar alguno de las gráficas, porque creo que para mucha gente estas gráficas tienden a ser nuevas. Entonces, que expliques un poquito, tal vez en una o dos, cómo de una manera súper sintética tú tienes expresado en una misma imagen lo que es la precipitación, lo que son los flujos y un poco la evolución también en algunos de calidad. Pero me parece que los histogramas son muy importantes resaltarlos y tal vez con eso poder centrar algunas de las preguntas que empiezan a surgir sobre lo expuesto. De acuerdo, Marta. ¿Te refieres a estas? Exacto, para que vayas resaltando, porque como están chiquitas en inglés algunas, me encanta que por lo menos expliques los ejes y qué es lo que nos están indicando, ¿no? De acuerdo. Lo que estamos haciendo acá, lo que se ha hecho en esta investigación es comparar cuencas, ¿no? En este caso, en este primer gráfico de arriba, se han comparado dos cuencas, una cuenca de páramo natural y otra cuenca de un páramo reforestado con pinos, ¿no? Y acá tenemos cómo se ha ido comportando el caudal en estas cuencas, la cuenca natural y la cuenca reforestada, en función al régimen de precipitación que vemos en la parte superior, ¿no? Y lo que vemos acá es las curvas de duración de ambas cuencas. Y lo que podemos ver es que la cuenca en estado natural, ¿no? Tiene siempre mayor cantidad de agua en flujo, ¿no? Respecto a la cuenca que se ha intervenido con pinos, ¿no? Esto está llevado a una cuenca, se ha vectorizado, se ha uniformizado por unidad de área, ¿no? En este caso, por unidad o por hectárea o por kilómetro cuadrado. No las dos cuencas nunca son del mismo tamaño, siempre son cuencas de diferente tamaño, pero para poder hacer un análisis se ha uniformizado a una determinada unidad de área, ya sea por kilómetro cuadrado o determinado número de hectáreas. Lo importante de estas curvas de duración, ¿no? Es que la cuenca natural tiene una mayor cantidad de agua de manera permanente que la cuenca intervenida por pinos. El mismo comportamiento vemos en otro tipo de ecosistemas. Acá se ha comparado dos cuencas de un ecosistema de jalca, ¿no? Jalca en estado natural y una jalca donde se ha reforestado con pino. Y en este caso, la diferencia entre las curvas de duración de la jalca en estado natural con la jalca reforestada con pinos es mucho mayor respecto a los páramos, ¿no? Y acá también podemos ver en cantidad de agua. Acá estamos viendo la cantidad, el rendimiento, y acá vemos la regulación, ¿no? Y vemos que en rendimiento también el páramo natural tiene mucho más agua que el páramo donde se ha introducido el pino. Y en la parte baja es otro tipo de ecosistema que es una puna natural
donde también se ha introducido pinos y vemos que el comportamiento en los tres tipos de ecosistemas es el mismo. Por eso es que decimos que si nosotros introducimos especies forestales exóticas en ecosistemas altoandinos, como páramo, punas, lo que vamos a generar es la disminución de agua respecto al estado natural, ¿no? Por lo tanto, los proyectos que se hacen de reforestación con pinos con el objetivo de cosechar agua es mentira, ¿no? Gracias, excelente explicación, Lucho. Y aquí yo solo quería que puntualices qué es la diferencia entre páramo, jalca y puna, especialmente para nuestros colegas de Centroamérica y Caribe. Sí, Marta. Bueno, el páramo conocemos que es un ecosistema que los compañeros de Ecuador, Colombia, incluso Costa Rica, me parece que es un ecosistema común para ellos, ¿no? Y la puna, la diferencia entre la puna y el páramo es que el páramo podemos encontrar mayor diversidad de especies, ¿no? Regímenes de lluvia no necesariamente son uniformes, sino también es muy variado en los páramos. En las punas es mucho menos diversa y a medida que nos alejamos del Ecuador, los niveles de precipitación en las punas van disminuyendo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos ecosistemas de punas húmedas que están entre el norte del Perú, entre el norte y el centro del Perú, y los ecosistemas de puna seca están más al sur del Perú, entre la parte de Tacna, de Puno y al norte de Bolivia, ¿no? Son ecosistemas con muy poca precipitación, a lo más llegan a 500 milímetros por año, ¿no? Y son ecosistemas muy, muy frágiles. Y la jalca es un ecosistema que, digamos, intermedio, es un ecosistema que está entre los páramos y la puna, donde depende mucho, donde no hay una definición clara si es que es un ecosistema que debería, no hay una línea exacta de división entre puna y páramo, entonces ese espacio de, digamos, común entre páramo y puna, nosotros lo llamamos jalca, ¿no? Como para poder diferenciar entre este espacio de transición entre la puna y la jalca, perdón, entre la puna y los páramos. Muchas gracias. En eso, Lucho, yo quería entonces avanzar por algunos comentarios que están en el chat en el tema de especies exóticas, ¿no? En ecosistemas, digamos, no tan degradados, ¿no? Aquí tienes un ejemplo de información de pino, pero también podríamos hablar de eucaliptos o de otros, ¿no? Exóticos en otros lugares. ¿Podrías profundizar más en lo que esta información nos resalta sobre eso y lo que estamos aprendiendo, digamos, desde el punto de vista de buenas prácticas para reforestaciones o plantaciones como medidas de infraestructura natural? Sí, ¿por qué hablamos de pinos en estos ecosistemas? ¿No? Es importante, de repente en ningún momento hemos comentado esto. Estos ecosistemas de puna, de páramo, son los ecosistemas donde se generan la mayor cantidad de precipitaciones en una cuenca, y por lo general están en la cabecera de cuenca, y es a partir de ahí que nace el agua. Por eso es importante para nosotros este tipo de ecosistemas, el páramo, la puna, la jalca. ¿Y por qué
comparamos esto con los pinos, porque son ecosistemas bastante altos donde la especie forestal exótica que se adapta a este tipo de ecosistemas, estos climas fríos, son los pinos. Los eucaliptos son de un ecosistema un poco más bajos. Por eso es que no se ha hecho mucho trabajo de investigación en relación al impacto de pinos en las punas, porque no crecen los pinos no crecen los eucaliptos en las punas. Pero debería tener el mismo efecto hidrológico el eucalipto que en su respectivo ecosistema que los pinos, ¿no? Porque son especies de rápido crecimiento, con altas tasas de evapotranspiración, y además creo que el eucalipto tiene un proceso tiene este tema de la alelopatía que no deja que crezcan otras especies vegetales alrededor del eucalipto, y por lo tanto va dejando el suelo al descubierto y puede tener mucho efecto sobre el agua, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que en algunos casos tenemos la experiencia nosotros de trabajar? En el Perú hay una experiencia del bosque Porcón, ¿no? Es en Cajamarca. Es un lugar donde se ha reforestado con pinos, ¿no? Es una zona de Jalca, donde se ha reforestado con pinos, y el proyecto ha sido bastante exitoso en diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, ha generado madera para producción de árboles, de muebles, ¿no? Se ha generado un ecosistema interesante que recibe mucho turismo, ¿no? Y además ha recuperado en algo el suelo orgánico, y esa recuperación ha ayudado a que mejore un poco la regulación del agua en algunos sitios. Pero es importante aclarar acá que esta actividad, esta reforestación, se ha realizado en un ecosistema totalmente degradado. Cuando el ecosistema es totalmente degradado, se pierden los servicios ecosistémicos. Entonces, si tú empiezas a reforestar con cualquier especie durante un tiempo largo, lo que vas a hacer es empezar a recuperar suelo, y por lo tanto se va a recuperar un poco el tema de la regulación hídrica, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener claridad, ¿no? Porque si yo quiero poner pinos en un ecosistema conservado, estoy yendo contra los beneficios hidrológicos. Pero si pongo pinos en un ecosistema totalmente degradado, ponga pino o cualquier especie, siempre va a tener un beneficio hidrológico, pequeño aunque sea, ¿no? Pero hay que saber, el pino no es el problema, el tema es saber dónde se colocan los pinos y para qué se siembran los pinos, ¿no? Correcto. Mil gracias, Lucho. Y en ese sentido, siguiendo un poco, estoy agrupando las preguntas. Sigamos con intervenciones, ¿no? Tú resaltaste también el tema de las amunas, ¿no? O digamos zanjas o una medida de promoción de la infiltración. Algunos preguntaban, ¿no? ¿Qué condiciones se requieren para hacer proyectos de este tipo? Hablar un poquito de las contraindicaciones que puede haber, si este tipo de medidas existen en otros lugares fuera de Perú. Sí, es interesante este tema porque estamos empezando a ver qué es lo que se ha hecho antes para poder afrontar procesos de sequía o procesos de escasez hídrica, ¿no? Y cuando me refiero antes, a mucho antes, ¿no?
en España hay una experiencia de los careos que es muy, muy similar o prácticamente es las amunas que conocemos acá. Estos careos se han construido hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de 1000 años también, a través de los musulmanes. Nos contaba un investigador español que justamente aprovechando de esta similitud de tecnologías que hay entre el mamanteo y los careos de España, se está formando como una red de investigación para investigar sobre infraestructura ancestral, ¿no? Entonces, es interesante cómo hace más de 1000 años se construía careos en España y hace más de 1000 años se construía mamanteos acá en Perú. Claro, y entonces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué hay tanta similitud? Hace tiempo no había prácticamente comunicación entre todo el mundo, y es básicamente que las personas han desarrollado estas tecnologías en base a la observación y al conocimiento del territorio, ¿no? Y al entendimiento cómo es que funciona el agua en un determinado territorio, ¿no? Entonces, a partir de la observación, estos wari que construyen los mamanteos, lo que han visto es que en determinados territorios, con ciertas condiciones hidrogeológicas, es posible infiltrar agua al suelo y subsuelo para poder cosechar ese agua, aguas abajo, en los manantes o en los ríos que utilizan para sus diferentes actividades. Y la lógica básicamente es identificar dónde están estos sitios y hacer que el agua, en vez que discurra por la superficie a una velocidad muy alta y degradando, hacemos que discurra por el suelo y el subsuelo a una velocidad mucho más lenta y sin degradar el ecosistema y sin ser degradada la calidad también del agua, ¿no? Entonces, este principio puede aplicarse a través de muchas formas, y en el Perú estamos trabajando mucho a través de muchos proyectos de la siembra y cosecha de agua, ¿no es cierto? A través de la construcción de cochas o lagunas artificiales, a través de zanjas de infiltración, ¿no es cierto? A través de la conservación de pastos, porque todas esas acciones lo que nos está llevando es a este principio de cómo hacemos que el agua infiltre en vez que discurra, ¿no? Claro, lo que tenemos que tener cuidado es que no todas las técnicas se pueden hacer en cualquier sitio. Hay que encontrar las condiciones adecuadas para la técnica adecuada, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que hablar claramente, sobre todo para dar a conocer a los que elaboran los proyectos, porque a veces es fácil decir que si zanjas de infiltración, que es una técnica para infiltrar agua en las cuencas, funciona en un sitio, entonces debe funcionar en todas las cuencas. Y no necesariamente es así, porque eso va a depender del tipo de suelo, del tipo de roca, del tipo de cobertura vegetal, ¿no? Entonces, es importante conocer las condiciones de la cuenca para poder diseñar una técnica adecuada de infiltración. Muchas gracias. Y en ese sentido, por lo menos hay unas preguntas que me parece bueno responder rápidamente, Lucho, y es, mencionan, bueno, ¿y cómo se estimó la cantidad de agua, ¿no? ¿Qué modelo matemático? ¿Se utilizó un modelo de regresión de Poisson? Que, ¿no? Cosas un poquito más con Gplot, ¿o no? Es decir, un poco mencionar de tu parte cómo ha sido en estos monitoreos, ¿no? Para ver esta respuesta hídrica. Bueno, el tema del monitoreo no he tocado mucho porque lo van a tocar en la segunda parte de este módulo, ¿no? Pero básicamente lo que estamos trabajando es
que toda acción que realizamos en determinada cuenca debe tener asociado un sistema de monitoreo que nos permita evaluar cuál es el impacto de esa acción sobre la disponibilidad de agua, ¿no? Que nos permita decir la conservación de pastos, cuánto mejora en la disponibilidad de agua tenemos en litros por segundo. Y es una de las cosas que no es muy fácil, no es muy fácil relacionar, ¿no? Y estamos trabajando a través del monitoreo a una escala de microcuenca, una escala de intervención a través de cuencas pares, y con datos que vamos tomando a una frecuencia muy alta, cada 5 minutos o cada 10 minutos, para poder ver y poder identificar la señal que genera una lluvia, cómo va generando un cambio de señal en el comportamiento del caudal, ¿no? Y luego todo eso se analizan a través de hojas de cálculo simples, o en algunos casos ya se utiliza diferentes modelos, ¿no? Lo importante es tener una adecuada información, ¿no? En un determinado tiempo, para poder hacer los análisis respectivos que necesitamos, ¿no? Cuencas pares, de sedimentos, hay que hacerle un diseño específico para cada situación. Y yo creo que van a ver eso en la segunda parte del módulo con mayor detalle, ¿no? Correcto, tienes toda la razón. Pero en ese sentido yo quería resaltar dos preguntas más que surgieron, que no las vi en el chat, pero que me parece interesante para cerrar. Primero, en cuanto a estos sistemas de amunas, ¿no? Alguien pregunta que es similar a lo que serían sistemas de recarga artificial gestionada de acuíferos, ¿no? Entonces, me gustaría si tienes algún comentario referente de cómo se puede prever este tipo de limitación, ¿no? De posible impacto en la calidad del agua infiltrada en los acuíferos, cómo debe ser vigilado, un poco qué medidas se deben de tomar para prevenir posibles efectos en las aguas subterráneas, ¿no? Sí, es bien interesante esto, y generalmente esta problemática es cuando empezamos a ver la recarga de acuíferos con agua en las partes bajas de la cuenca, ¿no? En la parte alta, por lo general, el agua es de muy buena calidad, porque tiene muy poco recorrido y muy poco contacto en la cuenca. Estamos hablando de las partes más altas de la cuenca, donde se están haciendo estos mamanteos. Entonces, el beneficio es, hay muy poco riesgo de infiltrar este agua en los acuíferos, porque es agua de muy buena calidad. Sin embargo, hay lugares específicos donde sí podría ser un problema, y esto vemos en la zona de Huaraz. Hemos visto varios casos donde el proceso del retroceso glaciar está dejando expuestas rocas, ¿no? Con contenido de metales o algún contaminante que no estaba expuesto cuando había la nieve, y una vez que ha retrocedido el glaciar se ha quedado expuesta, y viene el agua y empieza a lavar y empieza a arrastrar este agua con contenido de metales. Claro, y se ha visto en poco tiempo cómo el agua ha ido cambiando de color y ha ido convirtiéndose una fuente que antes se usaba para riego, incluso para consumo, a un agua que está prohibida de ser usada por un impacto del retroceso glaciar. Si este tipo de agua nosotros tratamos de hacer mamanteo, lógicamente que vamos a estar cometiendo una contaminación del acuífero, y claro, esto hay que tener mucho cuidado antes de hacer este tipo de prácticas. Es importante conocer la calidad de agua
antes de hacer la recarga inducida de los acuíferos. Obviamente es un tema, no conozco mucho al detalle de la recarga inducida de acuíferos, pero la lógica me dice que si tú vas a utilizar agua que está contaminada o con cierto grado de contaminación a infiltrar el acuífero, lo que estás generando es un alto riesgo de contaminación, ¿no? En los ecosistemas altoandinos, si es que no hay este caso que les comento el retroceso glaciar ha generado la contaminación de esta fuente, por lo general el agua que está en la parte alta es agua de muy buena calidad, agua muy buena como para recargar los acuíferos, ¿no? Perfecto. Gracias, Lucho. Entonces, para cerrar, y muchas gracias a todos por sus preguntas, la pregunta que hacen es ¿qué prácticas o actividades recomienda implementar en ecosistemas degradados? Esto lo dicen en vista, digamos, de lo que has expuesto rendimiento, en cuanto al rendimiento de agua en páramo, ¿no? Porque los árboles pueden extraer más agua. Pero además me parece chévere que abordes el tema de los quinoales, por ejemplo, el uso de ciertas especies nativas que puede ser interesante en algunos ecosistemas andinos, como también otras posibles prácticas que consideres se pueden implementar en ecosistemas degradados. Sí, hay un par de principios que siempre manejamos. El primer principio es, siempre es más costo efectivo conservar lo que está conservado que restaurar lo que está degradado, ¿no? Eso es un tema como un principio. Y otro principio es, siempre es más costo efectivo restaurar un ecosistema con su cobertura natural que restaurar un ecosistema con una cobertura exótica, ¿no? En ese sentido, y esto yo lo comento de la experiencia, más no de estudios científicos que se haya trabajado, pero sí de la experiencia veo que es mucho más costo efectivo trabajar cobertura vegetal que implementar prácticas de infiltración, ya sea construcción de zanjas, construcción de lagunas artificiales, construcción de mamanteos, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más costo efectivo conservar o restaurar la cobertura vegetal que hacer estas prácticas. Lógicamente que en algunos sitios sí o sí se tienen que hacer algunas prácticas que ayuden a inducir la infiltración, pero claro, ahorita depende de qué tipo de ecosistema, en qué lugar, cuál es el servicio ecosistémico que se quiere mejorar. Es muy variado decir tal cosa funciona en todos sitios, ¿no? Hemos empezado diciendo que cada cuenca es un caso específico. Perfecto, Lucho. Yo creo que sin más, queremos agradecerles a todos y le paso la voz a Tamara para hacer el cierre de este curso. Solo reiterarte nuestros agradecimientos y que los participantes no duden en seguir pensando sus preguntas para hacerlas la semana entrante. Muchas gracias, Marta, y gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Nuestro expositor de la siguiente semana, que es Junior Hill, nos comentó que tiene un viaje que le va a hacer demorarse un poco, entonces les vamos a pedir de favor que nos conectemos una hora más tarde. Espero que no genere mucha descoordinación, pero Junior estará con nosotros el próximo martes a las 8 p.m. hora de Quito, Lima y Bogotá. Mientras entre esta y la próxima semana vamos a tener un foro de discusión en la plataforma, así que estén atentos, les vamos a invitar a participar. Bueno, una buena noche y hasta la próxima oportunidad.